Bueno, en esta primera unidad veremos la introducción al concepto de desarrollo. Si ustedes ya han consultado las lecturas dispuestas de la unidad, se evidencia que el concepto de desarrollo pues, es un concepto que ha variado con el tiempo, no es un concepto estático, que ha venido cambiando de acuerdo a la opción y a la visión que tiene cada grupo de humanos sobre el futuro y lo que desean de un futuro, y entre comillas, un futuro mejor. El concepto de desarrollo se fundamenta con estas expectativas y se relaciona con esta idea de futuro y con las herramientas y las capacidades que tienen los grupos humanos para conseguir ese futuro deseado. Eh, Surge una vez terminada la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de reconstrucción de la Europa occidental, después del proceso de industrialización que se viene gestando en Europa y en Estados Unidos. También en esa misma época pues empiezan a desaparecer los imperios coloniales europeos en África y Asia, surgen unos nuevos países independientes, se consolida Estados Unidos como una potencia mundial, se reconocen que existen problemas de pobreza y se alimenta la idea de desarrollo con el crecimiento económico acelerado y el surgimiento de estas nuevas potencias económicas. Inicialmente se define el desarrollo como un desarrollo económico, derivado de este precipitado proceso industrial. El desarrollo busca incrementar el consumo por parte del individuo y en consecuencia el bienestar general. Solo se logra a través del crecimiento económico, es esa primera idea, incrementando los niveles de producción de un país y mejorando la capacidad productiva, es decir, se aumenta el volumen de bienes y servicios producidos. Se crea inicialmente que el crecimiento en el nivel de ingresos conlleva a una modernización de la economía y de la sociedad y se entendía pues, como un proceso lineal que unos países habían empezado hacía tiempo y otros más tarde. Entonces ahí es también cuando empieza a gestarse la idea de desarrollo y subdesarrollo, cuando los países desarrollados, o sea, las potencias, empiezan a ver estos países, estos pequeños países independientes, pues en unas condiciones más precarias de ingreso per cápita y de condiciones sociales en general. En las décadas posteriores al surgimiento del concepto de desarrollo, las políticas públicas y de cooperación entre países se enfocaron precisamente en este crecimiento económico y el mejoramiento de algunos indicadores sociales. No obstante, a pesar de esfuerzos en términos económicos, persistían problemas de desempleo, de pobreza y desigualdad, de exclusión social, de disparidad territorial entre las ciudades en los mismos países y se aumenta la brecha entre países. Entonces se empieza a hablar de norte-sur y de los países, como ya les estaba contando, de desarrollo y subdesarrollo. En los 70, el incremento de la pobreza en muchos países cuestionó los planteamientos de los organismos internacionales basados en el crecimiento económico. Se planteó un nuevo orden económico internacional que posibilitara acceder a los países con menos posibilidades de crecimiento a los mercados internacionales. Y este enfoque fue aceptado también por el Banco Mundial. En los 80 se produce un brusco cambio de enfoque y se vuelve a situar los objetivos económicos de crecimiento y equilibrio macroeconómico como la prioridad de la estrategia de desarrollo. Surge el Consenso de Washington, que es un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas para hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte tras la crisis económica de los años 70 y como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. Es decir que estos organismos multilaterales hacen préstamos a estos países subdesarrollados, pero condicionan en sus políticas macroeconómicas, como son las políticas de empleo, las políticas tributarias y de comercio. Posteriormente, en el 89, con el informe de Nuestro Futuro Común, se empieza a hablar de otro tipo de desarrollo, que es el desarrollo sostenible. En este informe se dice que el desarrollo sostenible que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que el desarrollo sostenible busca
que si bien los procesos productivos se mantengan, no intervengan en el equilibrio del ecosistema y que ello en un futuro pueda perjudicar el bienestar de las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, si yo produzco carne, y como sabemos, para la producción de carne se necesitan vastas áreas de pastizaje, y para ello se necesita un recurso hídrico importante para mantener estas áreas de pastizaje. Lo que se quiere es que se mantengan estos procesos de productividad sin afectar estos servicios ecosistémicos, como viene siendo el agua y el pasto. Pues el pasto en el tema de servicio paisajístico. Entonces por ello se empieza a hablar de que la producción acelerada de la industria y del comercio está afectando el ecosistema, y por ello puede implicar el bienestar de las futuras generaciones. Con ello, a la par que se empieza a hablar del desarrollo sostenible, también se empieza a hablar del desarrollo humano. El desarrollo humano comenzó a hablarse porque, si bien se estaba hablando de que el desarrollo no debe ser medido solo en temas económicos, sino como en otros temas, como en temas ambientales, también hay otras esferas del humano que es necesario desarrollar. Entonces se empieza a hablar de la importancia de la educación y de generar capacidades en las personas para satisfacer sus necesidades y eventualmente mejorar sus niveles de vida. Entonces empieza en las Naciones Unidas a hablar del tema de desarrollo humano, y surge comprendiendo como la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones, por lo tanto el desarrollo implica ampliar esas oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. Entonces, a partir de esa nueva introducción sobre el concepto de desarrollo, las Naciones Unidas también empiezan a medir el índice de desarrollo humano, que ya lo veremos más adelante en otra unidad, y la evolución del desarrollo, pues a hoy está entre el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Más adelante también veremos el tema de los ODS, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron formulados en el 2015.